Crónicas de la Realidad Alternativa presenta el día en que dos mundos colisionaron. Ni la velocidad de Superman, ni la fuerza de Goku fueron suficientes. Para salvar el multiverso, la Liga de la Justicia y los Guerreros Z deberán forjar una alianza que desafiará las leyes de la existencia. ¿Estás listo para lo imposible? Hoy en Crónicas de la Realidad Alternativa, Superman y Goku aliados. El multiverso IA presenta Explorando Mundos Posibles. ¿Qué si la Liga de la Justicia y los Guerreros Z se unieran? IA Visión. Escenarios inéditos. Capítulo 1. El origen del quiebre. No fue una casualidad. Los científicos de la Corporación Cápsula y los laboratorios en Star detectaron la misma anomalía, una frecuencia vibratoria que no pertenecía a ninguno de los dos planos. Mientras Goku sentía un ki que superaba cualquier escala conocida, Superman observaba desde la atalaya cómo una grieta púrpura se abría en el centro de Metrópolis. Capítulo 2. La ciencia del multiverso. Mientras la crisis se intensificaba en las calles de Metrópolis, en la Corporación Cápsula se gestaba una alianza improbable. Batman, analizando los sistemas de Bulma, reconoció que la tecnología humana de este universo había logrado algo que Wayne Tech solo había teorizado: la manipulación del ki como fuente de energía pura. Aunque Vegeta observaba con desdén al forastero sin poderes, el Caballero de la Noche sabía que la fuerza bruta de un Saiyajin era el único combustible capaz de alimentar el estabilizador de realidad que Bulma estaba perfeccionando. No era una cuestión de amistad, sino de supervivencia mutua. Capítulo 3. El encuentro de las leyendas. La grieta púrpura sobre Metrópolis finalmente cedió, y de ella surgió una presión que incluso Superman pudo sentir. Frente al hombre de acero, un guerrero de otro mundo descendió con la calma de quien ha enfrentado a dioses. Goku, con su típica sonrisa desafiante, reconoció de inmediato que el poder del hombre de la capa roja no provenía de su entrenamiento, sino de una naturaleza solar ajena a su universo. Sin mediar palabra, ambos entendieron que la verdadera amenaza no era el uno contra el otro, sino aquello que estaba devorando sus realidades desde las sombras. Capítulo 4. Sincronía crítica. Cuando Batman y Bulma activan el estabilizador de realidad, no solo crean energía, sino también un canal de comunicación cuántica. Mientras Goku está en Metrópolis frente a Superman, al transformarse Goku en Super Saiyajin, se le cae el pequeño dispositivo que Bulma le entregó antes de que la realidad se fracturara. Batman no le pudo explicar a Goku que Superman no es el enemigo, sino que ambos son necesarios para contener la anomalía. Capítulo 5. Protocolo 0. El estruendo que rompió la alianza. Metrópolis, alguna vez símbolo de esperanza, ahora un campo de batalla donde el destino del multiverso se decide a cada segundo. Sin el enlace de comunicación, el malentendido inicial se transformó en una confrontación total. Dos fuerzas de la naturaleza se han encontrado, y el choque es devastador. Goku, en su estado de Super Saiyajin 2, desata el Kamehameha que fracturan la realidad misma. Sus movimientos son tan rápidos que el ojo humano no puede seguirlos. Cada golpe es un sismo, y frente a él, el hombre de acero, Superman, con los ojos brillando en rojo carmesí, responde con una fuerza inigualable. Su visión térmica corta los edificios como mantequilla, mientras intenta contener a una amenaza que no comprende. El suelo se hunde, los rascacielos se desmoronan y el cielo se tiñe de púrpura por la inestabilidad cuántica. No hay villanos aquí, solo dos protectores atrapados en una tragedia provocada por un azar cósmico. ¿Cuánto más puede resistir esta realidad antes de colapsar por completo? La verdadera batalla apenas comienza. Capítulo 6. El rugido dorado. La batalla que fracturó el cielo. La batalla en Metrópolis ha escalado a niveles que desafían la física. Los choques entre el Super Saiyajin 2
y el último hijo de Krypton están resquebrajando los cimientos de la ciudad. Superman, con la mirada fija en su oponente, llega a una conclusión alarmante. Si siguen peleando a este nivel contenido pero descontrolado, la pelea se alargará demasiado y los daños colaterales acabarán con el planeta entero. El tiempo no es un lujo que posean. Con una resolución de acero, Superman detiene el avance de Goku y le lanza un desafío desesperado. Al pedirle que use su verdadero poder, busca definir la pelea rápido o encontrar una apertura para detenerlo antes de que la inestabilidad cuántica del comunicador de oreja roto termine de colapsar la realidad misma. Muéstrame tu verdadero poder o por accidente destruiremos la Tierra, grita Superman, su voz resonando entre los escombros. Goku, comprendiendo la gravedad, sonríe con ferocidad. El aire comienza a vibrar, el suelo se fragmenta y un grito que desgarra el espacio-tiempo anuncia la llegada del Super Saiyajin 3. A sus pies, el audífono cuántico chilla con una energía púrpura agonizante. Capítulo 7. El despertar de la bestia. Metrópolis ha quedado en silencio, rota bajo el peso de un poder que no pertenece a este mundo. Tras una batalla que ha desgarrado el acero y la voluntad, ambos guerreros están al borde del agotamiento físico, pero su espíritu de lucha brilla más que nunca. Superman, con la respiración entrecortada y asombrado de que el Saiyajin aún guarde reservas de energía tras tantas transformaciones, comprende que no está ante un enemigo, sino ante una fuerza de la naturaleza que busca su límite absoluto. Goku, es increíble, exclama el hombre de acero con una mezcla de respeto y desafío. Pero sé que aún guardas algo más. Si quieres salvar esta realidad, lucha con todas tus fuerzas. No te contengas. Goku cierra los ojos, dejando que un instinto primigenio tome el control. El cielo se oscurece y una presión atmosférica aplastante hace que los escombros floten en el aire. El aura dorada desaparece para dar paso a un pelaje rojizo y una mirada salvaje que emana una calma peligrosa. El Super Saiyajin 4 ha hecho su aparición y el destino del multiverso está a punto de decidirse en un solo golpe. Capítulo 7. La tregua de los guerreros. Justo cuando el poder del Super Saiyajin 4 parecía ser el límite de esta batalla, la realidad misma se fractura de forma definitiva. No es solo la ciudad, es el tejido del multiverso el que se desgarra entre los dos mundos. Goku, en su forma más salvaje, se detiene en seco. Su rostro pierde la ferocidad del combate y se torna en pura alerta. Siente un ki abominable, una energía tan terrorífica e inimaginable que hace que su pelaje rojizo se erice. «Superman, detente», grita Goku, señalando la grieta que brilla con una oscuridad antinatural en el cielo. Un ser con un poder catastrófico está por cruzar. El hombre de acero, viendo el horror en los ojos del guerrero, comprende que la rivalidad ha terminado. Por encima de ellos, la grieta se expande, revelando una silueta que desafía toda lógica. En un gesto de honor supremo, ambos titanes cruzan miradas. Las manos que antes lanzaban golpes, ahora se cierran en una tregua necesaria. Deben aliarse, o no quedará multiverso por el cual luchar. La amenaza real ha llegado. El multiverso está al borde del abismo, y solo esta alianza imposible puede salvarnos. Si quieres ver el primer choque del Super Saiyajin 4 y el hombre de acero contra este ser terrorífico, revienta el botón de like y suscríbete a Nexus. No dejes que la grieta te consuma.